Universidad de Barcelona, la doctora Miriam Madureira. Ella pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, y a mi izquierda Guillermo Flores. Él es un doctorando actualmente en nuestro programa de filosofía política. Como ustedes han podido ver, nosotros hemos decidido invitar a nuestros doctorandos a que empiecen a hacer sus pininos en público, y nos parece que han hecho un excelente trabajo todos ellos. No tengo duda del resultado de Guillermo. Si les parece bien, entonces podemos empezar. Iniciará con el programa que tenemos el doctor José Manuel Bermudo. Él es autor de muy numerosos libros, unos recientes, Una filosofía política en 3 volúmenes, que reúne en realidad una gran parte del pensamiento clásico, un libro que está a punto de salir que tiene como título Adiós a la razón. Él forma parte y dirige, porque es el investigador principal, de un grupo de investigación que tiene como título Derechos, Ciudadanía y Emancipación. Es un grupo de la Universidad de Barcelona que mantiene un seminario muy exitoso con participación de jóvenes. A mí me parece un excelente proyecto. Le dejamos la palabra al doctor Bermudo. Bien, quiero comenzar agradeciendo a Sergio y al grupo de amigos mexicanos por habernos dado la oportunidad de estar aquí con nosotros en vuestro congreso. Yo me siento como un sin papeles. Pero bueno, también es una buena experiencia. La verdad que es un placer, ¿no? Hemos iniciado una colaboración y espero que sea feliz. Quisiera decir, antes de comenzar, 2 palabras sobre el título, porque el republicanismo en busca del arca perdida. A mí me agrada, puede ser que el título aluda no simplemente al tema, hablaré del republicanismo, sino también al sentido o al enfoque. En ese sentido, que en busca del arca perdida, pues ya puede sugerir en busca de un ideal perdido, en busca de un ideal derrotado, en busca de un imposible. Y ese va a ser un poco el tono. ¿Por qué el republicanismo? Tal vez sí, esto necesitaría mínimamente justificación. No sé aquí en México, pero también, porque me consta que aquí también ha habido incluso algún congreso sobre el tema del republicanismo. Pero en Europa se ha extendido mucho esta reivindicación del pensamiento republicano. Y quisiera comenzar con una distinción para evitar después tener que hacer muchas declaraciones en mi discurso. Yo voy a ser bastante crítico con la propuesta republicanista, pero claro, esto no tiene nada que ver con la república, ni tiene nada que ver con el republicanismo clásico, o sea, con el republicanismo simplemente como opción política. Yo a veces he dicho que hay 2 maneras de ser republicano, una la simple, y es simplemente ser antimonárquico, sin necesidad de decir como Robespierre, ¿no?, que para que viva el pueblo tiene que morir el rey, sin necesidad de decirlo, en todo caso insinuando, dejándolo pensar, pero no diciéndolo manifiestamente. Me parece que esa es una manera de ser republicano que yo creo que marca el límite de la dignidad. Personas que acepten que algún otro, sea quien sea, tiene más derechos que él, ¿no?, en una comunidad política. Me da la impresión que eso es un límite que quien lo sobrepase allá. Para mí es el límite de la dignidad. Por lo tanto, esta manera de ser republicano no solo me parece atractiva, sino que me parece, como digo, el sello de la dignidad humana. Pero hay después una manera de ser republicano, otra manera, que es a la que me voy a referir, es esta manera republicanista, digo republicanista para distinguir, que incluso llegan a ser un tipo de republicanos que aceptan que se puede ser republicano defendiendo o dentro de una monarquía, siendo constitucional, por lo cual quiere decir que para ellos no cuenta el problema del tipo de gobierno, del modelo del Estado, sino que depende de otra cosa. Es un cierto ideal de sociedad, una sociedad virtuosa, una sociedad cohesionada, etcétera, etcétera. Yo me voy a referir a este republicanismo, por lo tanto, todo lo que diga es a los republicanistas, nada en absoluto a los
republicanos, que me parece, bueno, además que un país como España, que hace unas cuantas décadas, ¿no?, se ha puesto republicana y nació monárquica, entenderéis perfectamente que para mí la república es casi, bueno, un horizonte absolutamente irrenunciable. Voy, antes de entrar directamente a mi crítico, a mi comentario al republicanismo, a justificar, o sea, a explicar un poco el contexto en el que yo lo sitúo. Lo tengo que decir resumidamente, por tanto, bueno, espero que como mínimo las líneas generales se entiendan. La contextualización del debate republicanista requiere dos referentes, el propiamente político y el filosófico. El referente político podríamos caracterizarlo de una forma provocativa, diciendo que es hijo de la derrota. Considero que políticamente el resurgimiento del ideal republicanista en nuestro tiempo es una fuga ilusoria de la conciencia forzada por la derrota de los dos ideales que han gestionado el capitalismo. El liberal, que en sus orígenes, no hay que olvidarlo, era republicano, y el socialdemócrata, que en sus orígenes era comunista. El originario liberalismo, que era en su esencia republicano, como digo, surgió contra el despotismo paternalista o inhumano de la monarquía. Y aquel liberalismo ha devenido hoy neoliberalismo, imagen fea e insoportable para los liberales honestos, quienes, horrorizados ante la faz del monstruo, huyen hacia el origen. Una huida radical, buscando un punto de la historia exento de la semilla del mal neoliberal, un preorigen que quisieran que fuera preliberal, que sirva de refugio y de comienzo a una nueva historia de esperanza. Y lo encuentran, esa búsqueda en los republicanos liberales que teorizaron las revoluciones burguesas, la americana y la francesa. Por su parte, el originario socialismo y comunismo marxista mutó de esencia fundamentalmente anticapitalista a socialdemocracia, representación de un confuso capitalismo social. Y el marxista, también derrotado, definitivamente cerrada la puerta estaliniana al socialismo y otras puertas, ¿no?, también la maoísta o la castrista, la cubana. Este marxista derrotado es también empujado a los orígenes, en busca también de un punto cero desde el que reiniciar la historia. Lugar que encuentra en ese momento de la conciencia en que la idea socialista era cosa del pueblo en vez de ser cosa de la clase obrera. Me refiero aquí fundamentalmente a la tesis de Tony Domenech, ¿no?, en el eclipse de la fraternidad, donde él considera que la deriva del marxismo fue cuando abandonó la perspectiva de emancipación del pueblo como una unidad, del pueblo como una entidad, para pasar al discurso de la lucha de clases. Él considera que el punto de vista de la lucha de clases ya no era el punto de vista del pueblo y que el devenir del marxismo y del comunismo estaría afectado de ese mal, sería su mal original. De tal manera que ahora el regreso al origen es el regreso a ese punto cero antes del discurso de la lucha de clases, ¿no? Y lo encuentran este republicanismo de izquierdas, lo encuentran en Robespierre, lo encuentran en Saint-Just, lo encuentran fundamentalmente en los franceses. Lógicamente, yo tengo que acotar el campo y me voy a referir exclusivamente al republicanismo de corte liberal, que es, creo, el que en nuestra sociedad, en España como mínimo y en Europa, ha cogido más vuelo, tiene más calado. ¿Qué podemos decir de este republicanismo liberal, cuyos principales representantes en España pueden estar, pues, la misma Victoria Camps, ¿no?, y Salvador Giné, incluso junto han escrito varios libros, también a su manera, aunque salvando mucha distancia, pues Fernando Quesada o Vejero, pero yo me voy a referir fundamentalmente a ellos también, ¿no?, pero también a dos protagonistas que son exteriores, los autores que allí han tenido mucha influencia, que son Maurizio Viroli y Philippe Petit, ¿no? Philippe Petit es conocido, no sé si ha llegado, no, a él sí, pero no sé si es conocido que
que es uno de los asesores de nuestro presidente, forma parte del gobierno, digamos, paralelo al cual él, con una cierta frecuencia, recurre para recibir consejos, recibir inspiración o recibir ideas. ¿Qué podríamos decir entonces de este liberalismo radical? Hombre, lo primero que habría que decir es, desde el punto más de vista filosófico, es una cierta frivolidad en el planteamiento del tema. Claro, es olvidarse de una larga historia de la filosofía, elegir como un escenario de reflexión algo así como los tipos ideales weberianos. Ahí existen en el mercado varias opciones que ellos al final reducen a dos: el liberalismo y el comunitarismo. Aceptan que hay otras, pero estas otras no les preocupan, porque las otras no pertenecen al campo, digamos, democrático. El campo democrático lo reducen a estas dos. Y también el republicanismo, las tres son las que constituyen ese escenario, y el planteamiento metodológico que hacen es, a ver, ¿qué razones tenemos para elegir uno u otro? Como si esto fuera la elección de ser republicano, o de la bondad, o la posibilidad, o la legitimidad de una opción política, pues fuera una cuestión casi de supermercado, de buscar simplemente los aspectos que, que acrediten a uno u otro como mejor marco. Como muestra un botón, voy a leer una cita de Salvador Jiménez en su libro sobre razones del republicanismo, y dice, de las tres opciones, se refiere a estas que he citado, liberalismo, republicanismo y comunitarismo, de las tres opciones se ha favorecido la republicana, porque, por definición, fuerte y lo subrayo, por definición, se ve obligada a asumir los mejores postulados propios del liberalismo con los mejores del comunitarismo, además de añadir a ellos lo que le son a él, al liberalismo, privativos. En efecto, si bien es cierto que el republicanismo se basa, sobre todo, en ciudadanos políticamente activos, así como en una sociedad civil de gente libres y responsables, también lo es que su actividad solo puede realizarse en el marco procedimental y de derechos civiles preconizados por los liberales, sin exclusión de los mutuos reconocimientos y respetos entre los seres, etc. En otras palabras, la incorporación de algunos supuestos de las otras dos posiciones no diluye el republicanismo, ni lo degrada en un sincretismo irreconocible, pues posee un núcleo duro que le es propio y lo distingue de las otras concepciones. En cambio, sí diluiría el comunitarismo a aceptar demasiados liberalismo y al revés. Es decir, lo que nos está diciendo es, se trata de elegir y hacer un cóctel. El republicanismo es lo mejor del liberalismo, unas cosas del comunitarismo y luego algo propio. Y si preguntáramos, ¿cuál es lo propio? Aquí es donde viene el problema. ¿Cuál es lo propio del republicanismo? Química lo ha criticado con mucha razón y ha dicho que no ve nada importante el republicanismo que no puede aceptar el liberalismo de izquierda, el liberalismo igualitarista, de Rawls, etc. Y que si hay algo, o algún motivo de disputa en algún aspecto, que el de pocos, pues si hay alguno, él tiene razones y argumenta razones, y yo creo que las tiene, lamentablemente, ¿no? Pero las tiene para decir que es preferible el igualitarismo de Rawls que no la confusión del republicanismo. En todo caso, quedémonos con la última expresión de la frase, ¿no? Eso que constituye el núcleo duro del republicanismo. Yo creo que por muchas vueltas que se dé a los textos de estos autores republicanistas, al final hay dos centros alrededor del cual buscar o intentan exponer ese núcleo duro. Por una parte, el tema de la virtud. Ahí está la sociedad, la repetición de una sociedad virtuosa, individuos virtuosos. Uno no sabe nunca qué es virtuoso, porque claro, la única, lo que más concreta esa sociedad virtuosa, o esos individuos virtuosos, son individuos que tienen la virtud cívica. La virtud cívica, pues es el compromiso con lo público, el compromiso con la comunidad. Pero ¿qué otra cosa puede hacer? Pues, Javier Peña tiene un magnífico artículo, ¿no?, sobre las virtudes republicanas, y claro, llega a esta conclusión, que las virtudes que manejan los republicanos pues son virtudes que no son
genuinamente republicanas, son virtudes de sentido común, de nuestra cultura humanista, cristiana, etcétera, etcétera, como la cordialidad, la amistad, la magnanimidad, atribuir, o sea, querer construir una opción política con estos mimbres, pues lógicamente resulta bastante. De todas maneras, voy a leer un texto para que veáis lo que entiende por sociedad virtuosa un texto de Maurizio Biroli, que por sí mismo yo creo que da cuenta de la simpleza de esta reivindicación o de esta caracterización del republicanismo sobre la base de la virtud. Dice: se trata de una virtud civil para hombres y mujeres que quieren vivir con dignidad y, como saben que no se puede vivir con dignidad en una comunidad corrupta, hacen lo que pueden, cuando pueden, para servir a la libertad común. Ejercen la profesión a conciencia, sin extraer de ellos ventajas ilícitas ni aprovecharse de las necesidades o debilidades de los otros. Viven la vida familiar basada en el respeto recíproco, de manera que su casa parezca más una pequeña república que una monarquía o una reunión de extraños que se mantiene unida por el interés de la televisión. Cumplen los deberes civiles, pero no son en absoluto dóciles. Son capaces de movilizarse para impedir que se apruebe una ley injusta o para obligar a quien gobierna a afrontar los problemas del interés común. Son miembros activos de asociaciones de diversos tipos, profesionales, deportivas, culturales, políticas, religiosas. Siguen los acontecimientos de la política nacional e internacional. Podría seguir. Claro, sí, ¿no? Bien, claro, ¿dónde está la...? Sí, sí. E incluso, si quisiéramos ir además pues, a las motivaciones, él admite, dice, que estas virtudes, ¿no?, se puede llegar a ellas o se pueden practicar o ver por diversas motivaciones. Dice, para algunos, la motivación que prevalece en el compromiso procede de su sentido moral y más exactamente del desdén contra las prevaricaciones, las discriminaciones, la corrupción, la arrogancia y la vulgaridad. En otros prevalece un deseo estético de decencia y de decoro. Otros aún se sienten movidos por intereses legítimos. Quieren calles seguras, parques agradables, plazas bien cuidadas, momentos respetados, escuelas serias, hospitales. Bueno, seguimos, pero ¿qué vamos a sacar de ahí, no? Voy a dejar, por lo tanto, el tema de la virtud, aunque bueno, daría para mucho que hablar, en el caso, si queréis, en el debate podemos hablar. El otro núcleo o tema alrededor del cual intentan los republicanistas construir su peculiaridad, su especificidad frente a las otras opciones, y especialmente a las otras opciones que consideran democráticas, ¿no?, de comunitaristas y liberales, es el tema de la libertad. Y esto es un poco paradójico, porque si ellos quieren distanciarse o desmarcarse o, diríamos, definirse frente al liberalismo, eligen mal tema. Si hubieran elegido otras cuestiones, el tema de la virtud podría ser, aunque tal como lo tratan no parezca satisfactorio, podrían haber elegido, por ejemplo, el tema de la participación política, que en la tradición republicana tiene mucho peso, ¿no? Pero fijaos bien lo que dicen de la participación política, de lo que sería la democracia radical, que uno, a nivel intuitivo, entiende que los republicanos, claro, la izquierda sí, no la tradición republicana de la que antes nos hemos referido. Pero fijaos lo que dicen del tema de la participación para ver que bueno, para ir perfilando un poco, ¿no?, los límites de este discurso. Dicen, dice el texto de Petit, dice, aun cuando la tradición republicana haya valiosa e importante la participación democrática, no la considera un valor básico en absoluto. La participación democrática puede ser esencial para la República, pero solo porque resulta necesaria para promover el disfrute de la libertad como no dominación, no por sus atractivos intrínsecos, no porque la libertad, según sugeriría una concepción positiva, sea ni más ni menos que el derecho a la participación democrática. O sea, la idea es, la democracia sí cuando sirve para eso que después nos referiremos y que es el núcleo de la cuestión,
para defender la libertad como no dominación. Pero en sí mismo, como un valor, como un principio, no es en absoluto. Por lo tanto, es una concepción instrumental de la democracia radical y de la participación. Pero Mauricio Viroli es aún más radical y dice: consideran, se refiere a los interpretando a los republicanos clásicos, consideran que el gobierno de la ley hace que los individuos sean libres no porque la ley sea su voluntad, no porque la hayan dado su consentimiento, sino porque la ley es un mandato universal y abstracto y como tal protege de la arbitrariedad. Y en otra ocasión, para ver que eso es una cita totalmente clara, dicen: la concepción republicana de la libertad también es diferente de la idea democrática que afirma que la libertad consiste en poder darse normas a uno mismo y en no obedecer otras normas que las que uno se ha dado a sí mismo. Constantemente podríamos acumular muchos más textos, esa es su idea. En el fondo, para ellos la participación política es algo instrumental, la democracia es, bueno, un recurso al que se puede recurrir, pero en cualquier caso el discurso de los republicanistas no tiene nada que ver, no quieren identificarlo con esa tradición, diríamos, del liberalismo radical. Y es comprensible que así sea. Si uno intenta reconstruir la génesis de la idea clara del núcleo duro que se ha convertido, y esto sí ha tenido éxito, ¿no? Lo mismo que la diferencia rawlsiana se convirtió en el referente de la teoría de las justicias liberales, pues la libertad como no dominación ya aparece. Es curioso, pero lo iba notando en las jornadas que hemos tenido ahí en Barcelona, y numerosísimas las intervenciones en las que se ha utilizado este concepto de libertad como no dominación. Bueno, pues si vamos a este problema, por lo tanto, que es el núcleo teórico más clave de la cuestión, ¿qué podíamos decir? Bueno, para reconstruirlo, seguramente tenemos que recurrir a una cierta tradición. Y la voy a poner en su orden lógico, histórico, aunque a veces no es esta el que se suele seguir. Yo creo que quien dibujó esta problemática de la libertad en términos totalmente precisos y ricos fue Benjamin Constant, en su ensayo sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Pero allí Constant, esto es lo que no dicen nunca los republicanos, ¿no? Los republicanistas, no sé por el grado que tienen, que han trabajado el texto de Constant. Allí Constant, y es lo importante, Constant era un gran liberal, ¿no? Pero lo que estaba diciendo precisamente es que la libertad de los antiguos pertenece a una época, a unas condiciones económicas, a un modelo de sociedad detenida. Y podía servir para Atenas, ¿no? Cuando hablan de los antiguos casi siempre hablan de Atenas, ¿no? Pero no servía para el mundo capitalista. El mundo capitalista y para grandes estados, etc., no servía aquel tipo de libertad como la presencia en el ágora, en la construcción de las leyes, en la gestión de la educación, etcétera, etcétera. Él distingue entonces la libertad de los modernos, que sería la libertad liberal, la libertad negativa, ¿no? Que se puede ir a ver, etcétera, pero la pone no como mejor o peor, luego la prefiere y la justifica, pero fundamentalmente lo que me interesa subrayar es que él pone de relieve que es una libertad que corresponde a una nueva época y en unas nuevas condiciones socioeconómicas que no permiten esa vida en el ágora de los ciudadanos, y que por lo tanto hay una recuperación de la vida privada. En la vida privada también pueden realizar su ideal de felicidad, también se puede encontrar la virtud, etcétera, etcétera. En líneas generales, ese es el planteamiento de Bentham. ¿Qué pasa con este planteamiento? Este planteamiento lo coge Isaiah Berlin, ¿no? Y en esos famosos dos conceptos de libertad los reduce o los traduce a libertad negativa y libertad positiva. La libertad positiva es la libertad de darse las leyes, participación, la libertad rousseauiana. Él pone además el ejemplo de Rousseau contra Hobbes, ¿no? Pues es la libertad rousseauiana, es la libertad propiamente, diríamos, republicana. Es la libertad que exige, se fundamenta en la participación, en darse leyes a sí mismo, en la autodeterminación, si queréis. Y la libertad negativa es la propiamente liberal, simplemente
el silencio de la ley, ¿no? O la capacidad de absoluta espontaneidad en todo aquello que no esté prescrito por la ley. Pero claro, Isaiah Berlin ya nos ha hecho una trampa, ya nos pone que los dos modelos son como dos tipos ideales a los que nosotros tenemos que elegir. ¿Qué queremos ser? ¿Liberal o comunista? ¿Liberal o comunitarista? ¿Liberal o socialista? Así nos lo planteaba Constant lo planteaba diciendo, ya no se puede ser, no se puede ser. Ya hay otras... La democracia tiene que ir redefiniéndose, una democracia representativa, etcétera, etcétera, y el individuo, por lo tanto, su participación queda acotada. Él, como mínimo, trataba de darle un fundamento socioeconómico e histórico, ¿no? El caso de Berlin, no. Bien, ¿qué hace entonces los republicanos? ¿Qué hacen los republicanistas, especialmente Philippe Petit, que es el que ha puesto el término, que ha tenido un éxito verdaderamente extraordinario? Él coge el planteamiento y el modelo de Isaiah Berlin. Lo que pasa es que dice, tengo que buscar una tercera vía. No me sirve el liberalismo y lo otro que él llama comunitarismo, pero que en el fondo lo que está pensando es el socialismo, o más bien el comunismo. Pero queda mejor plantearlo en términos de liberalismo-comunitarismo. Y tal vez también, porque en el marco filosófico han tenido en las últimas décadas más tradición estas dos corrientes, mientras que el comunismo y el socialismo se han quedado como razonablemente, ¿no?, marginados del discurso filosófico. Lo único que intenta entonces el Philippe Petit es encontrar una tercera vía. Y esta tercera vía no puede ser ni la libertad negativa ni la libertad positiva. Tiene que ser algo más que la negativa, porque si no sería puro liberalismo, como ya dije al principio, ellos huyen del liberalismo, pero tampoco puede ser, ¿no?, y caer en la libertad positiva, que en el fondo es de lo que huyen, que es, dice, comunitarismo, pero que en el fondo es, digamos, pues reconocimiento de los derechos de la totalidad, de la comunidad como algo con más sustantividad, no simplemente un instrumento al servicio del individuo. Y ese es el planteamiento teórico que hace, creedme, no, vaya, yo al menos no soy capaz, me he esforzado en encontrar algún otro argumento, es el planteamiento teórico que hace. Y ahí la única manera que tiene él de encontrar esa tercera vía es esa idea a la cual enseguida me referiré, que es la libertad como no dominación. ¿Qué es la no dominación? Claro, yo creo que lo entenderemos. Cuando habla de la dominación, de la no dominación, etc., a uno se le abren los ojos de esperanza. Claro, es que porque hablar de no dominación, claro, casi es un pleonasmo de libertad o de emancipación, ¿no? No dominación, estamos en buena orientación, ¿no? Es la primera, porque además, no sé, al menos a mí y a muchos como yo supongo, pues eso de no dominación nos sugiere muchas cosas, quiere decir no estar dominados, pero a muchos niveles, no estar dominados por el aparato político, no estar dominados por las estructuras económicas, no estar dominados, incluso si tiramos del hilo, ¿no?, de los nietzscheanos, pues no están dominados ni por el lenguaje, ¿no?, ni por el biopoder, ni por el... Claro, en todo caso eso nos abre una vía de esperanzas. Pero si vosotros tenéis la paciencia de ver a ver cómo concreta esta no dominación Philippe Petit y Piroli, veréis que la cosa se reduce a algo mucho más elemental. Para decirlo, porque ya me estaba advirtiendo que tengo el tiempo escaso, tendré que resumirlo algo más de lo que pensaba. Lo podría decir de la siguiente manera. Ellos se montan una conceptualización ad hoc que dicen, en la vida social lo que suele haber son interferencias. Interferencias podríamos llamar que son, lo llaman así, ¿no?, interferencias, pero en el fondo son coacciones, ¿no?, o coerción, o simplemente dominación. Sí. Pero estas interferencias, dicen ellos, son de dos tipos. Unas interferencias que son las que los liberales también, ¿no?, niegan, o a las que los liberales se oponen. Es, pues eso, a que alguien voluntariamente y arbitrariamente, subrayo esto, voluntariamente y arbitrariamente nos impida hacer algo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la libertad liberal, la interferencia liberal
la libertad, ¿no?, como no interferencia de los liberales, lo que tiene que hacer, lo que tiene que procurar es suprimir, ¿no?, eliminar las interferencias, las coacciones, ¿no?, las presiones, las dominaciones, pero personales, individuales y arbitrarias. Esto es muy importante. Ellos no lo dicen así, este es el análisis que yo estoy haciendo, pero ese es el concepto que ellos tienen. Y entonces, ¿qué dicen los republicanos? Que eso no es suficiente. No es suficiente porque tiene que haber algo más. En el fondo incluso sospechan esas interferencias, incluso en un país gobernado por las leyes, no podemos evitarlas, no podemos evitar la contingencia de una opresión, o la contingencia, ¿no?, de una coerción. Esto forma parte de la vida social, eso no lo pueden impedir las leyes. Las leyes, en todo caso, lo que pueden garantizar es que no salga impune, ¿no?, que no resulte impune, y que, por lo tanto, cuando se produzcan esas coerciones o dominaciones particulares, puntuales, fácticas, la ley, como mínimo, pues salga a ajustar cuentas, ¿no?, y repare o bien, en todo caso, pues condene a quien ha practicado esa coerción. Pero les parece a los republicanistas que eso no es suficiente, sino porque se dan una serie de condiciones, y leo el último texto que voy a leer, pero para que así quede, se dan una serie de condiciones que ellos consideran que van más allá de esa libertad como no interferencia. Leo solamente uno de los textos porque son muy reincidentes y muy reiterativos, tanto uno como el otro. Dice: consideremos los casos siguientes, dice Philippe Petit. Un tirano o un oligarca que puede oprimirse en temor a incurrir en las sanciones que la ley establece. Una mujer que puede ser maltratada por el marido sin poder resistirse ni obtener reparación alguna. Unos trabajadores que pueden padecer todo tipo de abusos mezquinos y graves por parte del empresario o de su superior. Un pensionista que ha de depender del capricho de un funcionario para obtener la pensión que le corresponde legítimamente. Un enfermo que ha de confiar en la buena voluntad del médico para curarse. Unos jóvenes estudiantes que saben que su carrera no depende de la calidad de sus trabajos, sino del capricho del docente. Un ciudadano que puede ser enviado a la prisión de forma arbitraria por alguna magistratura, por un juez. Esos son los ejemplos reincidentes. En lugar del oligarca, la mujer, bueno, el marido, los trabajadores, etc., pueden irlos cambiando. A los republicanistas les parece que los liberales consienten estas cosas, que los liberales se preocupan simplemente de el marido ha pegado a la mujer, entonces ahí en ese momento ha habido una interferencia, por decirlo en su lenguaje, y entonces merece ser castigado. Pero, dicen ellos, los liberales no se preocuparían de unas condiciones, ¿no?, sociales o legales o económicas en las que esa dependencia existe, pero que no se actualizan, ¿no? Bien, hasta aquí podríamos, lo dudoso es que los liberales no sean tan inhumanos como para no ser sensibles, ¿no?, a esas condiciones, pero podríamos aceptar que los republicanistas dan un paso más y son más sensibles a otras formas de dominación, a estas que podríamos llamar estructurales, ¿no?, que dependen en definitiva de las relaciones que están previstas o que están concretadas en una sociedad. Y acabo con el último argumento referente a esto. Aunque fuera así, aunque consideráramos que esa opción republicana de la libertad como no de dominación es un paso adelante respecto al liberalismo, que repito, tengo mis dudas de que eso sea así, pero aunque así fuera, lo que es absolutamente obvio es que el planteamiento de Petit y de Biroli y de Ginet, absolutamente de todos ellos, es que los problemas de la dominación los plantean en términos personales: el marido sobre la mujer, el juez sobre el acusado, el médico sobre el enfermo, el maestro sobre tal. Y en ningún momento aparece lo que podríamos decir, pues, dominaciones estructurales. No aparece en absoluto, en ni una sola referencia, que el trabajo asalariado incluye unas formas de dominación extraordinarias. No aparece en absoluto que los repartos de poder geopolítico, etcétera, ¿no?, pues también son formas de dominación de unos pueblos sobre otros, o que dentro de un pueblo, ¿no?, de una nación, de un Estado, pues de unas culturas sobre otras. En absoluto, nunca, en ningún caso,
aparece ninguna de estas dominaciones. Es aquí, diríamos, donde quería llegar para mostrar la reflexión final que ya tengo que precipitarla, ¿no? Mi crítica, por lo tanto, al republicanismo sería, por una parte, el anacronismo. No tener en cuenta que el republicanismo ya jugó su papel, tuvo su papel en la historia y fue arrojado a la cuneta de la historia. Y nosotros podemos añorar, por sus contenidos o sus formas, podemos añorarlos, pero eso fue una realidad. El republicanismo fue vencido y de ese liberal republicanismo liberal, que está en los orígenes de nuestra cultura contemporánea, de nuestro Estado moderno, etcétera, etcétera, curiosamente, lo que el capitalismo seleccionó, si me permitís hablar así, fue precisamente lo liberal, y cada vez lo más liberal, y cada vez el liberalismo con menos corazón, hasta llegar a ese neoliberalismo que entiendo que los republicanos se horrorizan, pero que en cualquier caso no se puede hacer un discurso de vuelta atrás sin tener en cuenta que el desarrollo del neoliberalismo, como diríamos en la otra escala, el desarrollo del marxismo hasta el socialismo, ha sido el éxito del capitalismo. Y por último, y ahora sí que acabo, porque si no ya me pondrás en tiempo negativo y sería junto a ese anacronismo, quiero decir que hay también otro problema que a mi modo de entenderme deberíamos. Es que no hace absolutamente ninguna referencia, como he dicho, a las dominaciones estructurales, pero sobre todo lo que es verdaderamente incomprensible es que en un texto que habla de la no dominación no haya ni una sola referencia a personas, a autores, no ya Nietzsche, ¿no? O Foucault, ni a la escuela de Francia, absolutamente ninguna. Hay dos referencias a más, no tengo tiempo de decirlo a más al marxismo. Hombre, hablando de la no dominación en un orden capitalista, sin necesidad de hacer apología del marxismo, lo que no parece razonable es silenciarlo de una manera tan obvia. Dos referencias, y las dos referencias son precisamente para eso, no para hablar de la estructura, del problema del trabajo asalariado, del problema de la dominación de clase, en absoluto, para hablar de los abusos que se pueden hacer entre el patrono, ¿no? Pero los abusos son los malos tratos, los gritos, el no tratar con suficiente cortesía. Yo creo que unos textos en los que se dan esas creencias, pienso que como mínimo merecen ser leídos con un espíritu un poco más crítico, porque es cierto que como todos llevamos un alma republicana, pues no sé si todos, pero algunos de nosotros lo llevamos, y muy honda, pues todo lo que sea autodeclararse republicanismo, pues tenemos una cierta tentación de considerarlo y de abrazarlo. Pero cuando uno ve las propuestas concretas que se dan, me da la impresión que es preferible ser de aquellos republicanos de Robespierre, ¿no? Que no de estos de Petit, de Viroli, de Salvador Giné o de Victoria.